Sofía, bienvenida a Iridicentes. No sé si yo soy el que te tenga que dar la bienvenida o tú me tengas que dar la Te bienvenida doy la bienvenida a Monterrey, Diego. Bienvenido a Monterrey por en tu primera vez. primera En visita. mi primera visita y ha sido muy, muy buena. Quiero contarte la historia de por qué se llama el podcast Iridicentes. Iridiscencia es esta propiedad de los cuerpos que para reflejar los colores del arco iris. Entonces, iridiscentes es como también esta referencia hacia estas personas que de alguna forma le están dando color al mundo, ¿no? Y por eso te invité a ti, porque te admiro muchísimo. Leí El murmullo de las abejas y fue como este libro de los pocos libros que me han hecho llorar y estas Ah, emociones que me generaron y tenerte aquí para mí es muy, muy cool. Alguna vez en una entrevista te escuché decir que este éxito pues sí, como este éxito, lo viste ya materializado a tus 50 años, ¿no? así es. Y muchas veces decimos que tenemos que tener este éxito, entre más pronto lo tengas, mejor, ¿no? Que sí, pero tampoco es necesario, ¿no? ¿Cómo recibiste tú esto a los 50 años y qué opinas al respecto de esto? Bueno, es que me parece que tenemos que entender que nunca es demasiado tarde. Ujú. O sea, para empezar a soñar, para empezar a comprender lo que es tuyo y empezar a luchar por eso, ¿no? Y es lo que me pasó a mí. O Ujú. sea, de verdad que sí soy un vivo ejemplo de nunca es demasiado tarde. Ujú. Y me gusta mucho contar esta parte de mi historia porque me parece que hay muchas personas por ahí que piensan que a los 50 años ya se acabó su oportunidad de redefinirse, reinventarse, ¿no? Ujú. Y resulta que no. En particular, yo creo que les pasa más a las mujeres, porque nos hemos atenido a un cierto rol, a unas ciertas actividades más tradicionales o lo que sea, y de repente, pues hemos acallado lo que traemos dentro. Y a mí lo que me sucedió es que un día, mucho antes de los 50 años, a mis 35, se iba a acabar el mundo en el año 2000, Sí. y comprendí que, tenía que empezar a dedicarle tiempo a lo que era mío, Ujú. que no tuviera que ver con nadie más, ni con mis hijos, ni con mi marido, ni como, ser hija de mis padres o no, con lo mío, que me hiciera feliz a mí, no en relación a nadie más. Ujú. Y comprendí que para mí eso era escribir, y me llevó hasta los 50 años, porque el murmullo se publicó un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Wow. Entonces sí, ha sido algo muy bonito. Van casi 8 años desde que salió esto Ujú. empecé a crecer, sí, a mis 50 años, cuando rechacé los miedos Ujú. que te atan. Te tienen atado a un yunque los miedos, y a los 50 años decidí, ya no voy a tener los mismos miedos que tuve Ujú. en mi adolescencia, por Claro. favor, o sea, ya déjalos atrás. Y el crecimiento ha sido increíble y la satisfacción ha sido, muy hermosa también. Bueno, el camino ha sido realmente, pues, una aventura muy enriquecedora. Ok. Que a los 35 años, cuando decidiste empezarte a buscar esto que era tuyo, escribir, ¿por qué escribir? Alguna vez te escuché decir también que era como regresar a estos cuentos que escuchabas de niña y estas sensaciones que sentías, ¿no? Pues es que sí tuve una infancia, con muchos cuentos, Ujú. y lo que tuve es también una infancia muy lectora, y una adolescencia muy lectora, y una juventud, o sea, nunca me separé de eso. Y, junto con la lectura venía la escritura, para mí siempre eran 2 actividades atadas, Ujú. nada más que al mismo tiempo soy de Monterrey, Ujú. y aquí no, en mi época de infancia, juventud, Monterrey no se distinguía por ser una, ciudad productora de arte, ¿no? Ujú. De donde se disfrutara el arte, donde se ofreciera el arte y donde se produjera el arte, no mucho. Y entonces era difícil imaginar que alguien de aquí pudiera escribir, y yo nada más escribía mis cuentos, que me hacían feliz, pero se iban al final del año escolar al bote de basura, o Ujú. sea, ¿a qué llegaban? Me habían hecho feliz a mí y nada más. Ok. Entonces,
sí, pues me tomó un tiempo comprender que sí se valía ser de donde que seamos y ser lo que se nos ocurra imaginar, ¿no? Ujú. A mí me tocó, esperar hasta los 35 años, Ujú. pero en realidad yo espero que ahora los jóvenes ya no tengan que Ujú. esperar, donde quiera que estén, lo que quieran soñar, que crean que se puede y que empiecen, porque tampoco es demasiado pronto. Nunca es demasiado Claro. tarde, pero tampoco nunca es demasiado pronto. ¿Cómo identificas también eso? O sea, para alguien que está como en constante búsqueda de qué hago, ¿no? Que a veces nos sentimos perdidos de no sé en qué soy bueno, no sé qué tengo que hacer. ¿Cómo identificas eso que tal vez te pueda llevar hacia ese vivir con un propósito? Yo creo que esa es una búsqueda muy bella, esta ¿qué es lo mío, no? Esa pregunta Ujú. que yo me hice Exacto. a los 35 años, es una pregunta muy bella, más nos la deberíamos de hacer muchas más personas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la vida nos atarea tanto y nos llena de tanto ruido externo que no tenemos tiempo ni de hacernos esa pregunta Ujú. y no tenemos tiempo de escuchar lo que tenemos dentro. Entonces, lo que yo sí sugiero para empezar, porque yo no sé si lo que traes dentro te lleva a descubrir el tornillo que va a salvar no sé qué, ¿verdad? Pero Sí. o escribir, o hacer lo que sea que tú tienes dentro. Pues si no te escuchas, ¿quién lo va a hacer? O sea, entonces hay que tener estos momentos de silencio y hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida de detenernos Ujú. y de escucharnos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Fíjate cómo la vida nos nos da estas oportunidades que no reconocemos porque se nos hace un hueco de silencio y prendemos el radio Ujú. a todo volumen o hasta en la regadera ponemos Música. música y en el carro vamos con, música y no sabemos estar solos con nosotros mismos. Ujú. Ahí se puede perder esa oportunidad de descubrir lo que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que aprender, yo creo, primero a estar con nosotros mismos, Ujú. a encontrar ese silencio y encontrar grandes mensajes en ese silencio y escucharlo. Cuando empezaste a escribir, llámese antes o después de querer escribir lo tuyo, em, ¿qué era eso? ¿Qué te movía? También vivimos en un país en donde al parecer no se lee, ¿no? Entonces como que escribir parece como muy valiente también. Pues sí, escribir siempre es de valientes, ¿eh? Ujú. Aunque sí te lean, o más cuando te van a leer, Sí. porque escribir es exponerte, ¿no? Pero definitivamente sí me tocó empezar con esto en un país que decía no leer. Ujú. Pero fue también un momento en el que yo creo que sí viene un cambio y más bien me toca gozar un país que cada vez lee más. Y eso yo lo he atestiguado y mucho más desde que salió el murmullo. Yo me gusta decir, pues México sí lee, Ujú. lee cada vez más. Y entonces me dicen, pero los jóvenes no. Ujú. Los jóvenes están leyendo muchísimo, Ujú. muchísimo. Y además compartiendo a través de las redes, comparten sus impresiones en torno a un libro. O sea, están sucediendo cosas grandiosas alrededor de los libros aquí en Ujú. México. Los grandes promotores de la literatura en el mundo hispano son mexicanos y Ujú. mexicanas. O sea, este eh, sobre todo muchas mujeres, pero hombres también, Ujú. están liderando América Latina en todos estos programas de literatura Ujú. y también de España. Y el mundo se hace muy pequeño porque hay esta convivencia, ¿no? Gracias a estos jóvenes que están llamando a muchos otros a leer. La pandemia además fue increíble. Sí. ¿Y qué se sintió en aquel entonces? Tampoco pensé en esto, Ujú. de voy a escribir, Okey. pero estoy en un país que no lee. No tenía importancia. Yo quería escribir.
Y yo quería volver a esos cuentos que me hacían feliz, que nunca nadie leyó cuando en mi infancia, ¿no? Y sentir esa satisfacción. Pero al mismo tiempo, la verdad, desde mi primera novela comprendí que sí se tiene que escribir con una ambición. O sea, quieres escribir porque te va a hacer muy feliz escribir y tienes alguna pregunta que quieres responder, ¿no? Y vas y la buscas quizá en lo que escribes. Pero después yo sí creo que a mí me ha servido mucho escribir con la ambición de ser leída. Y lanzar mis mensajes al universo y desear con todo el corazón que alguien las tome y abra el libro y lo lea, ¿no? Y he tenido la fortuna de que tuve que esperar mucho porque Huracán fue mi primera novela. Tuve que esperar hasta los 50 años para que El Murmullo llegara y llegara con la fuerza que llegó y conectara con tantos lectores, ¿no? Y que transmitieran la buena nueva, que siempre es un libro, a través de todas estas redes que se han ido haciendo. Y saber que sí, eso me hace muy feliz escribir, pero me hace muy, muy feliz esta convivencia después que ahora usamos con los lectores. Sí, que también, o sea, toda esta conversación que se genera en torno a una idea, ¿no? A una idea que tú tuviste en un momento y que esa idea detonó en un libro y ese libro detonó en conversaciones y en movimientos incluso, ¿no? ¿Cuál fue esta pregunta que te hiciste tú antes de escribir El Murmullo de las Abejas? ¿Por qué México no me cuenta? Vivo en un país que no cuenta al noreste de México. Monterrey no está en ningún libro de historia. Las mujeres no estamos en un libro de historia. Encontré varios aspectos de mi identidad que México nunca ha contado. Y entonces es difícil vivir en un país al que amas tanto y saber que no te cuenta y que al no contarte, entonces no cuentas. Es una cosa viene con la otra y entonces yo quise decir, bueno, ¿qué tiene que contar el noreste, no? Bueno, pues tiene muchas, encontré grandes respuestas ahí y bueno, pues ahí están en El Murmullo. Esa pregunta es muy interesante, ¿no? O sea, y trasladándola a donde sea que estés y sea lo que estás haciendo, ¿qué tengo que contar, no? Esa pregunta me parece muy poderosa. Creo que México también es un país, y sobre todo en el arte, que no nos da tantas oportunidades, ¿no? Pareciera que no existen tantas oportunidades, que lo hacemos más por amor a hacerlo que pues, por lo que nos podría redituar, ¿no? El arte. ¿Qué era lo que te mantenía motivada para mostrar este trabajo? Porque al final, como dices, ¿no? Escribes para ser leída, cantas para ser escuchado, pintas para que la gente lo vea, ¿no? Hablamos para ser también Hablamos para ser escuchados. Ajá, este podcast se hace también para que alguien lo escuche. Exactamente. Yo creo que es muy importante que nunca perdamos ninguna oportunidad de darnos a escuchar. O sea, la voz que tenemos, la voz a través de los colores, la voz a través del movimiento del cuerpo o de la escritura o como sea, tenemos que hacerlo nosotros porque mira, si nosotros no contamos nuestra propia historia, alguien más la va a contar por nosotros y la va a contar mal o va a decidir no contarnos. Y entonces, en verdad, cuando la cuentan mal, cuando no nos cuentan en la historia oficial, empiezas a ser ciudadano de segunda categoría y al rato simplemente no contar, ¿no? Y creo que eso ahorita, muchos años después, a cuánto de que somos este país, cientos de años ya, 200, hace 210 ya, 12. Resulta que las mujeres apenas están empoderándose para contar su propia historia, para contar sus propios nombres y para que su historia cuente.
y cada uno de sus nombres cuenten, por ejemplo. Y yo también pienso que toda una región del país que no se cuenta en la historia, pues en realidad es porque quieren que no cuente. O sea, me refiero a contar la historia, pero que no valga. O sea, dejar de contar esa historia para que no valga, para que no estorbe, para que no interrumpa nada, para que no incomode. Y esta es la historia del Noreste que yo quería contar en Murmullo. Pero lo mismo a nivel individual. Si tú no cuentas tu historia, y todos tenemos algo, tú lo dijiste, todos tenemos algo que contar. Si tú no cuentas tu historia, si tú no portas tu nombre y lo haces valer en las cosas pequeñas, en las grandes, al rato dejas de contar, ¿no? O sea, simplemente si no votas, no cuentas, punto, ¿no? Si no cuentas tu historia, no cuentas. Y yo sí creo que tenemos que tener un país en el que cuenten muchas más personas, que cada individuo cuente, valga, sea tomado en cuenta. Hablando, y me gustaría como enfatizar también en esto, ¿no? O sea, lo decías y lo decíamos, el arte es un medio de muy pocas oportunidades en general, pero más pocas para las mujeres, ¿no? O sea, siento que también es muy machista, es muy... Vamos a contar solo historias de hombres, solo historias de estas personas que salvaron a México, que resulta que son hombres, ¿no? Pero lo acabas de decir, ¿no? O sea, apenas ahorita se están contando estas historias de mujeres que también participaron en esta historia de México y en esta historia de este país. ¿Por qué crees que pase esto? ¿Por qué crees que no se cuentan estas historias y por qué crees que es importante que se cuenten? Bueno, el cliché más grande es de que el que gana es el que cuenta la historia, ¿no? Y entonces yo creo que esto no es mexicano, el fenómeno no es mexicano, es universal. La historia universal así es. El que gana cuenta la historia. ¿Y quién gana? Digo, a nivel así universal, la verdad es que los hombres ganan en la historia y descuentan las historias que les incomodan. Y la historia ha aprendido, o los historiadores han aprendido a ver las guerras. Eso es lo que, si te pones a ver la historia que conoces, en realidad vas de guerra en guerra, en revuelta, en guerra, y no te cuenta qué sucede, no es interesante para los historiadores qué sucede entre guerra y guerra. Y ahí están las mujeres, ese es el espacio que habitan las mujeres. Y que creo yo que ahorita estamos reclamando, ¿no? Sí, la mayoría de los hombres y mujeres no vamos a salir en los libros de historia, pero sin embargo los hombres sí se ven en la historia porque los héroes son hombres, ¿no? Y las mujeres, pues, ¿qué hizo la corregidora? Tocó con tacón, y eso es lo único que le dan de mérito, sí, para avisar que ahí venían por ellos, ¿no? Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y unas cuantas menciones de mujeres aquí por acá, y eso es lo que pasa, es este intento por decir el mundo es de los hombres, los hombres son los actores. Los hombres son los que hacen, los que logran, los que... pues sí, pero si viéramos el otro aspecto desde el punto de vista de la mujer, hoy seríamos mucho más ricos, porque comprenderíamos que la mujer nos podría dar la perspectiva de lo que sucede a la población en general cuando esos héroes van y hacen sus guerras, ¿no? Y desde un aspecto es más, ¿qué se siente? Y además nos encontraríamos con un gran actor de la historia universal, que es la mujer, porque la mujer es la que recoge los pedazos de un pueblo roto, ¿no? Es la que queda al final, a lo mejor vejada y a lo mejor herida y a lo mejor sin nada, pero es la que tradicionalmente a lo largo de la historia universal, la que queda al final para recoger los pedazos y seguir transmitiendo las tradiciones y bueno, las generaciones hacia adelante, ¿no? Entonces, si viéramos ese aspecto de la mujer, ¿la querríamos contar más
o sería demasiado importante y le quitaría importancia a todos estos héroes de estampita que nos cuentan, ¿no? Que en realidad no nos dicen gran cosa de el ser humano normal, el ser humano como nosotros, los que no vamos a salir en los libros de historia. Yo creo que eso es lo que sucede cuando a una historia de un país le conviene dejar fuera estos aspectos. Por ejemplo, a los hombres, pues las mujeres, no las cuentes nada más. Hay que tener este pequeño club de hacer la guerra y de guerra en guerra nos vemos, ¿no? Pero también, por ejemplo, este país, ¿por qué no cuenta el noreste de México? Porque entonces se mostraría como un país que es muy diverso. O sea, la historia de este país que nos la cuentan de manera tan simplona, no se podría explicar si agregáramos la historia del noreste. ¿Por qué? Porque es una historia que entonces sacude todas las convenciones históricas, ¿no? Nos hablaría de un país que no tuvo nada más una conquista, que tiene historias diversas, inclusive del origen de este país, ¿no? Y eso es muy incómodo y nos han protegido para que no llenemos nuestra cabeza de tantos datos o tantas cosas, ¿no? Y tantos cuestionamientos también que podríamos hacernos. Y además, como país, esta identidad que tenemos del pueblo conquistado y del pueblo que además después la idea de revolución, que en el Murmullo yo cuento de una manera, desde una mirada contraria, ¿no? Contraria a la historia oficial. Nos la cuentan de una manera donde hay un malo y un bueno, y si te pones a ver, la vida no es así, ¿verdad? Y cuando tenemos estos geografías que evolucionaron históricamente de manera distinta, resultaría muy incómoda la narrativa de la revolución tan simplista y tan única y tan estricta y estrecha, ¿no? Como la cuentan, que pues no, es muy incómoda la historia del noreste, ¿no? Claro. Y yo sabía al escribir El Murmullo de las abejas que estaba rompiendo con convenciones históricas, que iba a contrariar a muchos, que aquí yo quería contar todo lo que me encontré yo que no contaba la revolución, como el ser hombre y ser mujer que no van a salir en los libros de historia. El ser mujer en particular, porque no están en los libros de historia. El ser niño también, porque los niños no salen en los libros de historia. ¿Y qué más? Pues el aspecto de sí, aquí había otra manera de ver las cosas, porque es históricamente comprobable, y la evolución histórica nos lleva a este momento a los pobladores del noreste a tener una mirada muy distinta sobre las cosas, a hacer las cosas de manera muy distinta, no como se hicieron en otras partes del país, que yo creía que valía la pena contar, romper con el romance que hay con la mujer aquí en este país, que es más barato que las estampitas con las que nos cuentan la historia, ¿no? Ese romance que ha permitido que, o más bien ha educado tanto hombres y a mujeres para decir, la mujer no tiene derecho a decir que no. En la revolución se nota muchísimo, en los corridos que tenemos de la revolución, en Adelita, la canción de Adelita es, ¿sabes qué? Adelita, dijiste que no, entonces el hombre te va a ir a perseguir hasta que te encuentre, ¿no? Eso es lo que dice esa canción. Y hoy, por no poner los puntos sobre las íes a tiempo, hoy mueren en promedio 11 mujeres al día por esa situación. Porque todavía se nos hace muy romántico que una mujer se deje robar y que el hombre diga, no me puedes dar la espalda, te tienes que quedar conmigo, porque si no te quedas conmigo te voy a seguir hasta donde yo te alcance.
Lo que no nos dice esa canción tan romántica es qué le va a hacer ese hombre a esa mujer cuando la encuentre. Y hoy sabemos, ¿no? Entonces, creo yo que es importante contar ciertas cosas y destruir ciertas construcciones que tenemos del ser mexicano y del ser hombre y del ser mujer y de ser del sur y del norte y de todo, y simplemente hablar las cosas para sanar las cosas. Me parece muy importante porque siento que la historia nos la han contado, como dices, tan simplista, tan fácil de entender y que no nos muestran todas estas aristas que llegamos hasta este punto, ¿no? Como dices, o sea, 11 mujeres asesinadas al día, y si nos vemos en retrospectiva también gran parte de la culpa, no toda, pero sí gran parte, es cómo nos contaron la historia, ¿no? Absolutamente, claro. ¿En qué te inspiras o en qué lees o qué recursos buscas para, dentro de este sistema educativo tan simplista, encontrar estas aristas? Yo creo que la lectura es la mejor maestra. Podemos ir a sacar 100 en el examen, así como nos lo dieron, y está muy bien. Hay que sacarse 100, ¿verdad? Pero creo que hay que atreverse a leer muy amplio, a leer muchísimo de todos los temas, y eso es lo que yo hice. Yo siempre leí muchísimo, leí de todo el mundo, literatura de todo el mundo, y creo que a través de las novelas vamos descubriendo la empatía, y entonces con la empatía saber qué se siente ser otro, ¿no? Porque luego también me dicen, ¿cómo puedes escribir a hombres como los escribes? Porque qué difícil ser bueno, para empezar, creo yo que como yo siempre leí y como me gusta escribir, es realmente erradicando esta estrechez de mi género, ¿no? O sea, yo me voy con el narrador y soy el narrador o el personaje o la personaje, y lo que quiero es tener esa experiencia, y yo creo que eso nos va a llevar muy lejos, y eso es lo que a mí me ha ayudado mucho, y creo que a todo el mundo le puede ayudar a no quedarse con lo que le enseñan en la escuela. Creo que está muy bien irse a aventurar a la literatura, nada más que ojo, porque por eso es que muchos gobiernos en toda la historia de la humanidad luego van y queman libros, porque leer puede hacernos libres, ¿no? De hecho, en la lectura, por eso lo saben los gobiernos que quieren tener control, que los que leen no se quedan nada más con lo que le enseñan en la escuela, ¿eh? Los que leen aprenden a pensar, porque aprendieron a ver desde otras perspectivas ciertas cosas, a estar o no de acuerdo, a qué te gusta, no te gusta. Fíjate qué maravillosa libertad tenemos dentro de nuestra propia mente, que cada lector decide en qué se fija en un libro, si le gustó el libro, pero al vecino le encantó el libro, pero a él no le gustó nada el libro. Y no es que uno esté mal o el otro esté mal, bien, mal, no. Es que cada uno fue libre, ¿verdad? De decidir todo. Y entonces ese es el peligro de los libros. Y ese es el peligro en el que siempre he estado yo leyendo. Es peligroso porque sí, por eso también históricamente a las mujeres han tratado de que no lean. ¿Por qué? Porque leer detona la mente, detona el pensamiento crítico, ¿no? Y los que quieren tener el control lo saben. Y por eso queman libros. Cuentan la historia de una forma. Así es. Bueno, esa te la cuentan, vas y te sacas 100. Pero luego tú lees por fuera todo lo que vas a leer por fuera y dices, bueno, me voy a sacar 100 y es muy útil el 100. Pero yo sé otras cosas, ¿no? Claro. Es porque expandiste tu mente, expandiste tu posibilidad. Siento que también leer, aparte de que cuando lo hacemos por gusto y por mera curiosidad de saber qué más hay, es súper rico, ¿no? Porque te expandes, ¿no? Y ves que hay algo más allá de ese 100 y que existen otras historias. Y como dices, ¿no? Cada quien leemos un libro de manera diferente y para cada uno significa de manera diferente. Te decía que a mí el murmullo de las abejas me hizo llorar, ¿no? Al último, hay un capítulo que es muy
no quiero spoilear, pero es muy fuerte, ¿no? Leerlo y con puntos y frases cortas y vas como con estas emociones. Y hablando de esas emociones, Sofía, ¿cómo ligas estas emociones para contar una mejor historia? Para que también conecte con las personas. Bueno, es que tengo que empezar por creer absolutamente que un papel lleno de tinta y de palabras nos puede llevar a lo más profundo de la existencia humana, ¿no? Y entonces la verdad es que así escribo. Lo que yo escribo, lo escribo aquí, honestamente, dirán que es cursi, no cursi. Yo digo que en realidad para mí es práctico. Yo escribo con la tripa y el corazón y obviamente el cerebro, mi mente, sí, pero no puede quedar fuera el corazón. A mí me gusta tener este encuentro en las páginas con lectores que se dejan ir con el corazón también. O sea, porque el lector pone su voluntad a leer. Hay lectores que no se dejan tocar por eso ni por nada. Esa misma escena a otros no les dice nada, ¿no? Entonces, sí, yo escribo con el corazón y escribo, dejo realmente mi persona atrás y me convierto en mis personajes. Y creo que ese es un gran logro que he aprendido a tener, ¿no? Esto de deja atrás, el cuerpo está en la silla, pero yo me fui a Linares de 1910, ¿no? Y me parece que es algo que puede sonar extraño, pero es algo que todos los lectores aprendemos a hacer, los lectores que somos apasionados, ¿no? ¿Por qué nos gusta leer? Pues porque queremos dejar el cuerpo atrás y queremos ir a convertirnos en alguien más, en un anciano, en un niño, en una abeja, en un niño con un defecto facial. Queremos esa aventura, que la aventura sea completa, pero yo no creo que se pueda hacer sin ir a sentir muy fuerte. Me da tristeza que haya lectores que digan que es que no, lo tuve que dejar de leer porque me hizo sentir mucho, ¿no? Y dices, ay, si la vida, volviendo al tema original del ruido en la vida, ¿no? Llénate de ruido, y entonces hasta te vas a separar de ti mismo. Pues a lo mejor en la lectura ejercita esto de volver a conectarte contigo mismo, con tus sentimientos, pero también esta novela del Murmullo es una exploración también de los instintos propios, de los sentidos y lo importante que es tener esta conexión, ¿no? Con la naturaleza, sí, pero también contigo mismo, ¿no? Y a mí sí me gustan los libros que te conectan, te llevan tan lejos que te traen a ti mismo. O sea, es algo así como casi milagroso, me parece. Qué fregón. Y siento que estas historias que te generan y que te dejas sentir esas emociones también es súper valioso porque también sabes hasta dónde puedes ir, hasta dónde no, qué te gusta, qué no te gusta, qué te genera algo. Y siento que cuando te genera algo conecta muchísimo con lo que se escribió y con la historia y con todo esto, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves estos libros publicados en 18 idiomas? Murmullo de las abejas. 19 ya. 19. O sea, sí. ¿Qué sientes que esta historia que pudiera ser tan local ya se puede leer en otros 19 países? Bueno, más de 19 países, pero 19 idiomas. No, me da una alegría increíble. Pero sobre todo, mira, a mí me gustan mucho los sueños, los planes, que se hacen siempre un poco más allá. O sea, si ahorita hay 19 idiomas, pues quiero 20. Y me parece perfecto aspirar a todo esto, ¿no? Y es algo a lo que aspiré desde el principio, es ¿cuándo se va a traducir esta novela? Y me frustraba mucho que, pues del mismo mundillo te dije, no, eso es imposible. Y además tu novela es tan regional, que pues no sabemos ni siquiera si va a gustar en México, ¿no? Y me alegra muchísimo haber dicho en ese momento, en un momento muy, muy crucial, que me dijeron eso, decir, yo veo a mi novela en todos lados. Y comprobar que sí se pudo,
sigue creciendo este plan, este sueño, esta visión que yo tuve, y que lo humano es humano. No hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional, Uh-huh. Para empezar, porque me dijeron, tu novela es muy regional. Todas las novelas son regionales, Uh-huh. todas. 100 años de soledad, Los Miserables, La Guerra y la Paz, la novela que se nos ocurra es regional. Uh-huh. Pues sí, esta sucede en Linares, es regional, sí. Pero algo tiene de universal, porque sí, ahora está en 19 idiomas y yo la veía desde que la estaba construyendo, uh-huh, desde que la estaba escribiendo, la veía con esta fuerza, ¿no? Y resulta que, pues ahora está en todos estos idiomas y me gusta decir, bueno, lo canté yo, lo dije, uh-huh, y se va haciendo realidad. Y sí, una historia de un lugar que México nunca ha mirado antes, bueno, ahora se mira en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y se conoce en muchos lugares, y Simonopio es querido hasta en ruso. Simonopio me encanta, es un gran sí, personaje. ¿Cómo pasas de esta novela muy regional a, no sé, por ejemplo, Peregrinos, ¿no? Que ya es una novela en otro país, en otro contexto? ¿Cómo le haces para poder ir de un lugar a otro sin perder esa esencia de conectar? Es que yo voy tras lo humano, ajá, la experiencia y la condición humana, y esa, sea donde sea, o sea, tanto para Peregrinos yo no había ido a lo que ahora, entonces llamaban Prusia y ahora se llama Kaliningrado, uh-huh, que es territorio ruso, nunca he ido, pero tampoco había ido a Linares. ¿Verdad? Pero sí viví con los sonidos y los aromas y no sé, esta idea de Linares, uh-huh, sí viví con ella, pero nunca había ido. Y creo yo que la imaginación nos lleva a borrar toda frontera y todo, porque los lectores sabemos ser viajeros, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sucede? Que Peregrinos en realidad también es una novela muy regional. Sí. Solo que en otra región, otro clima, otra... Sí, otro contexto. Pero es muy regional y es muy, sí, local, que después tiene que viajar. Es una historia de un gran viaje. Pero finalmente es lo mismo. Es un libro sobre la condición humana, la existencia humana, la experiencia humana y la vulnerabilidad humana, ¿no? Uh-huh. Y de cómo estamos, y lo mismo que El Murmullo también, estamos, vulnerables a los caprichos de los, que se creen los titiriteros, ¿no? Uh-huh. Los que manejan los destinos de todos y juegan con nosotros y nos mueven como piezas, uh-huh, y luego quizá nos abandona, ¿no? Y entonces eso tienen en común estas dos historias, pero sí son historias muy pequeñas en el sentido de que son de un pueblito por ahí, de una granjita y otra granjita. Uh-huh. Y acá también otra granja, aquí en Linares, ¿no? Sí. Pero son historias gigantes porque hablan de la experiencia humana. Uh-huh. Y eso es enorme, es universal. Y eso es lo que creo que sucede. Y hablo de esa historia y toda sucede allá, uh-huh, pero finalmente la estoy contando porque es una historia también mexicana, otra historia regiomontana también, porque termina acá. Pero también yo quería contar otro aspecto de México que México no cuenta de sí, uh-huh, que es México, ahorita la idea que hay en el mundo, entre otras medio feas ideas que hay de México en el mundo, es que México expulsa a su gente. Uh-huh. Esa es la historia que se ha contado de nosotros ya por décadas, ¿no? Y yo aquí estoy contando una historia contraria, de un México que ha abierto puertas a gente que viene de fuera, ¿no? Entonces, sigo con este interés, y en esta historia también el interés de contar una historia muy contraria, porque es una historia, todos sabemos mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero esta historia es una historia que también viene a contracorriente. Es la historia de
de otra perspectiva, de otros actores aquí, no de los ganadores, igual que aquí en El Murmullo estoy contando la historia de los perdedores. Allá también. Solo que resulta que son alemanes. Sí. Entonces, creo yo que si el mundo, si nos detuviéramos a comprender mucho más la perspectiva de la otredad, del que no se cuenta en la historia, porque aquí pues son niños y mujeres alemanes que no salen en las películas, ¿verdad? Pero si nos detuviéramos a comprender ¿qué te tiene donde estás? ¿Por qué tienes esta actitud? ¿Por qué vas a actuar así? ¿Por qué sucedieron así las cosas? Nada más a comprender. La historia no la podemos cambiar, pero comprender nos va a llevar muy lejos a, yo creo que encontrar paz entre todos, ¿no? Siento que volvemos otra vez a esta parte de las aristas, ¿no? O sea, que sí, la historia se ha contado en una perspectiva, pero dentro de esa perspectiva vienen demasiadas historias que, bueno, tú lo dices como ganadores y perdedores, pero también lo que decías, ¿no? O sea, al final las historias las van contando los que ganaron. Y contar la historia de los perdedores al final también es volver los ganadores, ¿no? De alguna forma nos enseñan, de alguna forma vemos esta perspectiva que tuvieron y que también nos puede hacer más humanos, ¿no? Al final creo que es eso, escribir nos hace humanos y las historias nos hacen humanos. Es que como te decía hace rato, haz de cuenta que no contar la historia de la mujer es un desperdicio. Es un desperdicio porque perdemos la mitad de el aprendizaje humano. Entonces nada más queda el aprendizaje de los puros hombres. Solo una mitad. Y se dicen las mismas cosas. Y entonces, ¿qué quedamos? Cojos, ¿no? O sea, imaginémoslo así. Y también, por ejemplo, en Peregrinos, no contar la historia alemana también nos deja la historia coja porque queremos que no vuelva a suceder, pero no nos hemos atrevido a ver por qué sucedió y qué tan fácil fue, ¿no? Y esto es lo que yo quise hacer. No estoy tratando de ser contraria al Holocausto. Es decir, esta historia sucede y al mismo tiempo sucede el Holocausto. O sea, esta es una novela que no hace apologías al régimen ese nazi inhumano. No. Lo que sucede es que la mayoría de la gente está fuera de esa narrativa. La mayoría de la gente de repente se ve envuelta en un momento político, como decía hace rato, los caprichos de los líderes, ¿no? Y resulta que además quedan fuera de los libros de historia y se puede aprender muchísimo de esa historia que se calla. Y se calla porque si se hablara esa historia, los que contaron la historia no resultarían ser tan héroes, ¿no? Claro. O sea, porque se vería pues la historia también de un abandono de hombres y de mujeres y sus hijos, ¿no? Claro. Siento que también le huimos a la incomodidad, ¿no? Entonces también contar esas historias es incómodo de cierta forma, ¿no? O sea, voltear a ver cuáles eran las perspectivas de estos perdedores es incómodo para nosotros, ¿no? Porque entonces quiere decir que los ganadores no eran tan buenos, no eran tan héroes. La historia no está completa, sí, Exacto. Muy incómodo, es incomodísimo, así como decíamos de aquí, la pieza de la mujer es muy incómoda, la pieza del noreste es muy incómoda. Prefieren tener el rompecabezas sin completar. Claro. Y mejor barrer ciertas piezas bajo la alfombra. Sí. O tal vez poner las piezas grandes, ¿no? Porque incomoda. Y la historia esta, yo no sé por qué me da por contar historias incómodas, pero así es. Pero está bien, o sea, sacarnos de esta zona de confort nos hace abrir un poquito más la mente. ¿Cuáles crees que sean, no sé, unos 3 o 5 elementos importantes que toda historia debería tener? Bueno, pues, así como consejo para escribir, ¿o qué? Sí, más o menos. O sea, si alguien como que está buscando escribir y quiere como contar una buena historia, ¿cuáles crees que sean los elementos básicos que debería tener? Pues yo creo que sí comprender que es una historia, aunque sucede en el pueblo más pequeño que se te pueda ocurrir, tenga estos elementos de universales, ¿no? O sea, que pase todas las fronteras y le diga algo
a alguien que no vive ahí en ese pueblo. Eso es, pero es tan efímero eso, pero luego van otras cosas también. Yo creo que debe haber un respeto del creador por sus personajes. Es decir, está muy bien crear un personaje principal, pero hay que tener un respeto bruto por los personajes secundarios. O sea, saber que en otra historia a lo mejor ellos serían el personaje principal de su propia historia, ¿no? Y luego también tener un respeto enorme por el antagonista, porque lo que queremos es tener personajes que casi nos parezcan de carne y hueso y no caricaturescos, e ir a entender, pues tienes que tener un antagonista. En casi todas las historias es un ser humano, a veces es hay otros elementos, ¿no? Entender muy bien quién es el antagonista. Aquí en el murmullo, el antagonista es un hombre. Ir a dedicarle tanto tiempo a este personaje tan incómodo como a los personajes que te enaltecen, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy importante. Y sí debe haber un buen conflicto y debe haber una buena resolución. Ok, me gusta. Siento que sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta parte de la incomodidad, o sea, el antagonista te genera incomodidad y tienes que sentirla también para poder ser más empático tanto con él como con los otros personajes, ¿no? Porque los otros personajes también sienten esta incomodidad hacia este tipo de personajes. Sí, cómo no, ahí en el murmullo no lo quieren ni acercar ya mucho porque incomoda, ¿no? Y así es la vida, así hay gente a nuestro alrededor que dices, y la vibra o la energía que tiene, es una nubecita negra o lo que sea. Así hay personajes, pero en la vida real no estamos equipados para tanta empatía y tanto tiempo como para decir, voy a sentir lo que se siente ser esa persona, pero una novela sí. Y entonces, yo como creadora de una novela dije, no voy a escatimar esfuerzo por entender a este personaje que es Anselmo Espiricueta en El Murmullo. No voy a escatimar esfuerzo, no voy a escatimar mi tripa, ni mi corazón, ni nada. Voy a entender. Y al escribirlo me sucedió algo muy interesante. Entendí la historia de México. Entendí esta división que tenemos norte-sur. Entendí la revolución. Porque nunca, no nos la cuentan simple para que sea facilita de entender. Es tan simple para que no la entendamos, ¿verdad? Y resulta que yo, todo lo que me pregunté aquí, lo que encontré aquí, en ambos personajes, ¿no? Me llevó a entender muchísimas cosas que me hubiera gustado entender desde antes, ¿no? Me gustaría vivir en un país que entiende que es diverso y que se entiende sus diferencias y que aprende de sus diferencias. Claro. Para sanarlas, ¿no? Y además siento que este personaje de Espiricueta, sí, o sea, justo, o sea, como que resume esta parte del mexicano también, o sea, y de la historia y de cómo nos la hemos contado y cómo cómo se pueden contar de diferentes formas, ¿no? Y cómo podemos entrarle. De repente hay algún lector que reclama que por qué tenía que ser el malo de la historia. Bueno, porque históricamente así sucedió. Alguien como él, históricamente, o sea, de verdad, es histórico. Alguien como él mató a alguien como alguien más, no decimos más. Pero es histórico. Yo no puedo negar la historia, solo puedo ir a entenderla. Y contarla. Y contarla, sí, pero resulta que en esta contrariedad en la que yo incurro, pues yo comprendo que en la historia oficial Anselmo Espiricueta es el bueno. Él es el ganador de esta historia. Yo estoy contando la historia de los perdedores. Aquí en esta historia, lo que a veces, muy pocos, pero que reclaman de que ¿por qué contaste el punto de vista de los privilegiados? Y bueno, es que en México estamos acostumbrados a contar siempre nada más la historia de los de abajo, ¿no? Así hay una novela de Mariano Azuela, los de abajo, y hay un canon que
pues yo me atreví a romper porque hay que romper con todas esas cosas para comprender todo. Nunca hemos dicho, bueno, ¿y qué le pasó a los perdedores de la revolución? Es más, nunca nadie nos ha hablado de que quién perdió la revolución, ¿verdad? Más bien, los mexicanos ganamos la revolución. Qué raro, ¿no? Sí, es muy raro. Hay muchas cosas que debemos de darnos cuenta que no entendemos de la revolución como nos la cuentan. Y una de esas es que nos digan, hay un bueno y un malo. ¿Por qué? Porque sí es bueno y este es malo, ¿no? Pues es que resulta que yo creo, y así escribo también, en la libertad de cada quien de definirse y de tomar su propia decisión sobre sus acciones, hasta con los personajes en la novela, ¿no? Pero creo yo que también esta manera simplista de contarnos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los pobres son buenos. Ya te quitaron toda la libertad de ser, de definirte. Exactamente, y creo que así se ha contado la historia oficial y creo que así mucha de la literatura mexicana así lo ve, te cuentan al ser humano de una manera tan estrecha. Y yo lo que quise aquí es sacudir un poco el cuerpo, encontrar más espacio y ver lo histórico de una manera, pues, de una manera más clara, ¿no? ¿Quién decide ser bueno? ¿Quién decide ser malo? Este tema también voy y lo exploro muchísimo en Peregrinos, ¿no? La decisión entre el bien y el mal. Y eso es individual y me parece que hasta está garantizado en los, pues así en nuestro acuerdo con Dios, ¿no? De libre albedrío. Pero pues sí, hay gobiernos que en su afán por contar la historia como los ganadores nos roban de todo eso y de la oportunidad de comprendernos. Y siento que también el bueno no es totalmente bueno y el malo tampoco es totalmente malo, ¿no? No, por eso te digo que podría ser el malo protagonista de su propia historia, claro. Sí, y su perspectiva es su perspectiva. Yo aquí no quería robarle a Espiricueta su perspectiva. Y nos cuenta muchísimo más completa la historia. Exacto, lo que pasa es que nos llevan, yo pienso, a mí me llevó a comprender mucho más el país en el que vivimos hoy, porque seguimos, por no hablar las cosas, no hemos sanado nada y vivimos en la misma narrativa. Sí. Sofía, va a pasar a la última parte de la conversación, que son 4 preguntas que le hago a mis invitados siempre. La primera pregunta es, normalmente la hago con si puedes escribir una canción, pero quiero cambiarla contigo. Y si pudieras escribir un libro que sabes que todo el mundo va a leer, ¿de qué trataría ese libro? Pues, no, sigo con lo mismo. Me parece que así sea ciencia ficción, o sea fantasía, o sea una caricatura o un libro infantil o lo que sea, tiene que tener el elemento humano. Lo vemos en las caricaturas. La caricatura de Wall-E, por ejemplo, es un gran ejemplo. Solo sale el robot, pero no es robot. Va adquiriendo estas características humanas, ¿no? De la soledad y la generosidad y todo esto. Son cosas con las que podemos empatizar, con las que nos podemos identificar. Y entonces yo creo que eso, sobre todo, no dejaría fuera el aspecto humano. Okay. ¿Qué contaría ahora? A lo mejor quisiera escribir un cuento infantil que tratara sobre Simonopio. Ay, sí, estaría buenísimo Sí. sobre Simonopio. ¿Qué recursos, ya sean lo que se te ocurra, libros, podcasts, artículos, videos, lo que se te ocurra, películas, te mantienen inspirada hoy en día? Los libros. Yo leo constantemente. Si no puedo leer con los ojos, leo con los oídos. Y me gusta mucho el cine. Okay. Esos son el cine o ahora las nuevas series. Me gusta muchísimo lo que está sucediendo con las series en la televisión, que cada vez se ponen pues más interesantes. O sea, son muy buenas historias, las producciones son muy buenas. Me gustan mucho, entre que inspiran y entre que también sí nos ofrecen algún escape. Sí, también
siento que ya se están tocando temas que antes no se tocaban y eso también nos abre un poquito más la mente, ¿no? En esas Sí. películas y series. Sí, quizá porque antes había historias que no se podían contar en 2 horas y media que tarda una película. Y ahora con las series dices, lo que no se podía tocar antes, ahora podemos contarlo en 10, ¿no? Sí, y lo vamos seccionando para que lo entiendas mucho mejor, ¿no? Así es. ¿Qué haces? ¿Qué es eso que haces todos los días para serle fiel a tu pasión? Leo, leo todos los días. Y eso espero terminar mi vida como lectora, Ujú. definitivamente. Ok. Es algo que nunca quiero dejar. Leo. ¿Qué estás leyendo ahorita? Me interesa saber esa respuesta. Ahorita estoy leyendo una serie de fantasía de Robin Hobb Ok. por segunda ocasión, pero es una serie de series. Ujú. Y la recomiendo. Me gusta mucho porque ella es una autora mayor que yo. La conozco, pero me gusta mucho su historia, Ujú. las historias que cuenta. Me gusta mucho la inteligencia que tiene para conectar todo. Y sí me gusta esta oportunidad de un escape a un mundo muy, muy completo. Es una gran escritora. Y ahorita la estoy leyendo por segunda vez porque en este momento, que por eso traigo Ujú. esta máscara y me disculpo, Ujú. es porque estoy en riesgo de el COVID no ha muerto. No ha muerto. Ahí está. Y mi mamá ha pasado épocas, unos meses muy, muy duros. Y pues en esta angustia, qué mejor alivio que un buen libro, ¿no? Un buen Ujú. libro que además ya fue buen compañero en alguna otra época, pues lo volví a sacar Ujú. del librero y eso es lo que estoy leyendo ahorita. Estoy leyendo, a veces leemos para entretenernos y a veces Ujú. leemos para pensar y a veces leemos para encontrar alivio, ¿no? Y Ok. es ahorita eso lo que estoy leyendo. Qué cool. Y ya la última pregunta, Sofía, es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¿Qué les enseñaría? Físico, o sea, de la tierra, Lo que tú los quieras. llevaría a Oaxaca. Ok. No, Lo, no, lo, no. lo, Sí. lo que tú quieras, una página de un libro o no sé, ¿no? Lo que se te ocurra. Pues sí me gustaría enseñarles nuestras historias, Ujú. nuestra manera de narrar. Creo que también sería una manera muy universal de comprendernos. Ujú. Me encanta. Sofía, muchísimas gracias por haber venido, por haber platicado conmigo. Como te dije, te admiro muchísimo y Gracias, El Denis. murmullo de las abejas para mí es un libro que representa mucho en mi vida y tenerte aquí platicando conmigo 1 hora casi significa muchísimo y muchísimas gracias. Espero que la hayas disfrutado. Gracias y sigan disfrutando Monterrey. Sí. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona? ¿Dónde me pueden encontrar? Sí, o sea, Mis en redes. redes sociales Sí, o qué estás en haciendo. Instagram y en Facebook igual, Sofía Segovia Autora. Ujú. Y en Twitter me pueden encontrar como M. Sofía Segovia. Ok. Sí me gusta responder, Ujú. trato de estar atenta y responder ahí en mis redes. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Qué estás haciendo ahorita que te emociona? Ay, ahorita estoy cuidando a mi mamá Ok. y me emociona muchísimo, muchísimo. Y no me refiero que me pongo a bailar. Ujú. Me emociona muchísimo todos los días de todo este proceso. Realmente ha sido algo muy hermoso. Dentro de lo doloroso y todo, ha sido algo muy hermoso. Y me ha este esfuerzo que estamos haciendo con ella, que está tan aferrada a la vida, me ha dado una alegría tremenda acompañarla en su lucha por la vida con toda fe de que lo va a lograr. Ujú. Deseo de verdad que tu mamá se mejore y que la sigas pudiendo acompañar en este proceso. Sofía, muchísimas gracias por haber venido de nuevo. Que todos tengan una gran semana.